Este programa incluye escenas recreadas y contenido que puede perturbar a los televidentes. Se recomienda discreción. 23 de enero de 2008, Springfield, Pensilvania. Un miércoles apenas pasado el mediodía, Judy Selner llega a su oficina en la Iglesia Luterana de la Trinidad. Tenía la mano en el picaporte. Introduje la llave y la puerta se abrió. Pensé, qué extraño. Siempre está cerrada. Judy entra a la iglesia y descubre algo impactante. En el suelo había una joven. Lo primero que me llamó la atención fue la sangre. No sabía quién era. Y de inmediato llama al 911. 911, where's the emergency? There's a girl murdered in our church. A girl what? Murdered! Oh, what you mean? What's wrong with her? She's laying behind the desk, full of blood. Is she awake and able to talk to you? No, she looks like she's dead. There's blood all over her head and around her head. Oh my God. La policía y los paramédicos acuden de inmediato al lugar. La mujer apenas respira. La levantaron y la vi. Y dije, oh Dios mío, es mi amiga Rhonda. Rhonda Smith, de 42 años, es llevada al hospital donde fallece más tarde ese mismo día. Estaba conmocionado. No podía creer que sucediera algo así en nuestra iglesia. La investigación que sigue conduce a los detectives a un viaje increíble. Parecía una película de suspenso de Hollywood. Caso cerrado. Pecado. Pocos minutos después de que llevaran a Rhonda Smith al hospital, la policía estatal llega a la Iglesia Luterana Evangélica de la Trinidad. Como el asesinato ocurrió en una iglesia, había que actuar conforme al lugar. Queríamos ir de a poco, queríamos actuar con respeto. El lugar del crimen era la oficina de la iglesia, que la secretaria utilizaba para algunas tareas básicas. Excepto por la mancha de sangre detrás del escritorio, el resto de la sala parece estar en orden. No había ningún signo de robo, forcejeo ni ataque. La víctima es identificada como Rhonda Smith, de 42 años. La cartera de Rhonda estaba en la oficina, intacta, y la computadora estaba allí. Al parecer, Rhonda estaba usando la computadora cuando le dispararon. Le había pedido que trabajara como secretaria por un tiempo. En ese momento no teníamos secretaria y yo estaba en un retiro que duró 3 días. En ese momento no sabíamos si se había suicidado o si la habían asesinado, pero investigamos las dos posibilidades. Los expertos examinan la oficina en busca de pistas. Los especialistas en escenas de crimen juntaron muestras de sangre, buscaron huellas dactilares y fotografiaron la escena. La escena no daba ninguna información sobre lo que realmente había pasado. La computadora se envía al laboratorio de criminología forense. Queríamos saber qué sitios web estaba viendo Rhonda y qué emails había recibido y cuáles envió. Una de las teorías era la de un amante rechazado, un novio o un exnovio. En la escena no hay cartuchos de balas. Los detectives desarrollan una teoría sobre el arma homicida. Inicialmente pensamos en un revólver, porque los revólveres conservan el cartucho luego de que se dispara. No había ningún arma en la escena. Las huellas dactilares, el ADN o todo lo que uno esperaría encontrar en una escena del crimen estaba ausente. Encuentran una bala alojada en el vidrio de la ventana. Cerca, en el piso, los detectives encuentran la cápsula de cobre de la bala. Envían ambas al laboratorio. Nada nos indicaba que la bala hubiera venido del exterior de la oficina. No parecían haber ingresado ni revuelto ninguna de las demás salas. No había signos de entrada forzada o de intentos de entrada forzada en las salas con llave. Buscamos el arma y pistas en el terreno que rodea la iglesia, pero no encontramos nada.
Las unidades de patrullaje cubren la zona. Nadie vio nada sospechoso en el estacionamiento. Nadie vio ningún auto salir. Nadie vio un auto llegar. Así que no tuvimos ninguna información útil de los vecinos. A pesar de que no encuentran ningún arma, los investigadores no descartan la posibilidad de un suicidio. La teoría del suicidio era que quizá un devoto de esa iglesia, al ver la escena, pensó que un suicidio le daba una mala imagen a la iglesia. Entonces sería mejor quitar el arma, deshacerse de ella y hacer que pareciera un crimen. Mi primera reacción fue que podía ser un suicidio. No podía imaginarme a alguien entrando a la iglesia y matando a alguien. No tenía sentido para mí. Esa noche en el hospital St. Luke's, Rhonda Smith es declarada muerta. No pudieron hacer nada. La bala estaba alojada en su cabeza. Yo la vi acostada... sin vida. Conectada a las máquinas. Nada agradable. Lo único que se me vino a la mente fue una canción de gospel. Era, toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Eso es lo que le dije a Rhonda, mis únicas palabras. Los resultados de la autopsia revelan que no hubo violación y que la víctima recibió 2 disparos en la cabeza. El primer disparo que recibió fue en la frente, justo aquí. La bala no traspasó el cráneo, rebotó en la parte superior y se incrustó en la pared. Rhonda cayó al suelo y luego el asesino se acercó y le disparó en la sien. No caben dudas de que no fue un suicidio. Rhonda Smith fue asesinada. No podía creer que le hicieran eso en la iglesia. Supuestamente uno está a salvo allí. Amábamos mucho a Rhonda. Nos llevábamos bien. Ella era una hija y una amiga. Era una gran hija. Fue un gran impacto. No podía creer que pasara en la iglesia. Por el momento, la policía no tiene sospechosos. A nadie se le ocurría quién podía haber querido hacerle daño. Nadie la había amenazado y tampoco había vivido situaciones violentas en el pasado. Rhonda Smith se crió en la localidad de Hellertown, Pensilvania, y estudió para ser maestra. Rhonda era maravillosa. Todos la querían, siempre estaba para ayudarte. Era una mujer muy divertida y una mujer inteligente. Rhonda tenía mucha energía. Trabajaba en 2 lugares para poder estudiar. Pero algunos episodios de desorden bipolar y depresión la obligaron a dejar sus estudios. Es una enfermedad extraña. Muchas veces la esperanza se va y luego vuelve a aparecer. Hace que la persona sienta simultáneamente esperanza y desesperación al mismo tiempo. Luego de dejar la universidad, Rhonda siguió luchando, tanto en su vida personal como profesional. Cada vez que Rhonda hacía pie y empezaba a avanzar, su enfermedad volvía a golpearla. Siempre la comparo con un boxeador que recibe golpes, pero nunca se rinde. Ella nunca se rindió. Las noticias del asesinato en la iglesia conmocionan a la comunidad. Nuestra pequeña comunidad tenía terror de que pudiera tratarse de un ataque al azar. Estaban devastados no solo por perder a un ser querido, sino porque había ocurrido en su iglesia. ¿Podía volver a pasar? ¿Podía pasar mientras estaban en la iglesia o yendo hacia los autos? ¿Acaso tenían a la congregación en la mira? Parecía una de esas antiguas películas de suspenso. ¿Quién sería el asesino? Los detectives analizan la evidencia mientras esperan los resultados de balística y el examen de la computadora de Rhonda. Una mujer de 42 años víctima de homicidio y sin enemigos que se le conozcan. No hay indicios de robo ni de violación. Y hubo 2 disparos de revólver.
Según la evidencia que habíamos podido recoger en los primeros días, alguien había entrado a la iglesia, había ido a la oficina y le había disparado 2 veces a Rhonda Smith en la cabeza. Luego de dispararle a Rhonda, cerraron la puerta de la oficina. Eso demostraba la frialdad del asesino. Le había cerrado la puerta a la víctima, estuviera viva o muerta. Los investigadores están desconcertados. El crimen fue premeditado y planeado. Pero ¿cuál fue el motivo? Y con un asesino en las calles, ¿quién sería la próxima víctima? El asesinato de Rhonda Smith en la oficina de una iglesia paraliza una pequeña comunidad rural. Springfield, en el condado de Bucks, es como volver a los tiempos seguros de antes. No habíamos tenido homicidios en esa zona en mucho tiempo. Lo más extraño de aquel caso fue el lugar donde sucedió. Nunca había visto un crimen en una iglesia. Violaron la iglesia y eso nos destruyó. Es un lugar donde te sientes seguro. Piensas que puedes estar a salvo, orar y que Dios te protegerá. Una iglesia es el último lugar en el que esperas ver a alguien muerto. Es algo imposible de entender como cristiano. Te preguntas, ¿cómo pudo suceder una cosa semejante? Los amigos de Rhonda la describen como simpática y extrovertida, a pesar de su desorden de bipolaridad. Rhonda era dulce, amable, buena. Amaba la vida, a su familia y amigos. Y ella trataba de vivir lo mejor posible. Hacía 2 años que Rhonda era miembro de la Iglesia Luterana de la Trinidad. Ella y su madre vinieron un día buscando una iglesia luterana y se encariñaron con la iglesia. Escuchamos la música, había mucha música y el ministro era amigable. Fuimos algunos domingos y decidimos unirnos a la congregación. Ella empezó a cantar en el coro. A ella le pareció un lugar muy atractivo y muy cordial. La iglesia era también un lugar de apoyo. Cuando Rhonda necesitaba ayuda, la congregación no tardaba en actuar. Luchaba por mantener su trabajo y sostener su economía. Y necesitaba ayuda. Se la pidió a la iglesia y nosotros se la dimos. Rhonda no sabía quién le ayudaba. Era algo reservado. Así lo hacían. Un mes antes de su muerte, Rhonda agradeció a la congregación por su generosidad. Se puso de pie y agradeció la ayuda que había recibido de la congregación y de los miembros. Estaba orgullosa de ella y ella también. La policía interroga a los amigos de Rhonda. Recuerdan a un visitante nuevo de la iglesia que asistía los domingos. Todos le temían. Era una persona muy excéntrica, extraña. El extraño también realiza un comentario intimidante. Uno de los comentarios que hizo fue que ese era un buen lugar para robar. De hecho, cuando comulgó, se guardó la copa en su bolsillo. Uno de los feligreses le dijo que no debía hacer eso. Entonces lo devolvió. Después del servicio, algunos se acercaron a darle la bienvenida y le preguntaron de dónde era. Dio distintos lugares a distintas personas. Nos pareció que eso era algo muy extraño. Nadie sabía quién era. Los padres de Rhonda no lo conocían, así que no parecía haber conexión alguna. Los testigos lo describen como un hombre blanco de entre 40 y 50 años, con cabello canoso. Los detectives investigaron en los moteles y hoteles locales. De hecho, establecieron un punto para detener el tránsito frente a la iglesia y preguntar si alguien había visto al hombre o si el hombre aparecía. Nadie concordaba con la información que nosotros teníamos.
Mientras tanto, se realiza un inventario de los bienes de la iglesia, pero no falta nada. Había varias computadoras. No habían tocado ninguna de ellas. Ni los objetos que tenían algún valor, como los candelabros y las cruces, que no son de oro puro, pero podían valer algo. No faltaba nada. Para los investigadores, la ausencia de pistas se convierte en una pista. A Rhonda no le habían robado. Tampoco nadie la había violado. Al parecer era alguien que tenía odio hacia ella. No había pruebas de golpes ni nada antes de los 2 disparos. Por eso tenía que ser alguien que la conocía. Tenía que haber algo personal entre ella y el asesino. Los detectives revisan el apartamento de Rhonda. Se notaba que trataba de subsistir. No tenía muchos muebles ni tenía muchos objetos allí dentro. Hacía lo que podía para vivir. Tenía una computadora, pero no estaba conectada a internet. Así que no había visitas a páginas ni correo. Así que tomamos su agenda personal y llamamos a algunas personas que conocía para ver si obteníamos alguna información sobre ella. A pesar de que Rhonda nunca se casó, tuvo varias relaciones amorosas. Todas las personas con las que se había relacionado quedaron fuera de sospecha rápidamente. La mayoría tenía coartadas fácilmente comprobables. No teníamos ningún indicio de que alguien tuviera algún problema con Rhonda Smith. El día de su muerte, Rhonda fue a la iglesia a ayudar al pastor. Fue un pedido de último momento. Lo pensé durante el fin de semana. El domingo siguiente toda la congregación se reuniría y juntos armaríamos paquetes. Le preguntamos al pastor quién más sabía que Rhonda estaba trabajando allí. Nos dijo que tal vez el presidente del consejo. Fuera de él, nadie más sabía. A menos que Rhonda le dijera a alguien que llamó por teléfono, pero el pastor no le había informado a nadie. Ese dato es una pista importante. En ese momento sospechamos que el asesino había elegido especialmente a Rhonda Smith y que sabía que ella estaría trabajando en la iglesia. Los investigadores solicitan los registros telefónicos de la iglesia. Mientras tanto, las pruebas de balística revelan el tipo de arma utilizada por el asesino. Las 2 cápsulas de cobre eran de un revólver de calibre 38 o 357 y ambas se habían disparado con la misma arma. Las marcas en las cápsulas de bala permiten que los expertos en balística determinen la marca y el modelo del arma homicida. Obtuve el ancho de las marcas y hendiduras de las cápsulas de cobre. Ingresé esa información en el software del FBI de características generales de armas. Y pude obtener una lista de 42 armas. Los detectives analizan las pruebas mientras esperan el informe sobre el examen a la computadora de Rhonda. Rhonda fue elegida como blanco de homicidio. El asesino debió saber que ella se encontraría en la iglesia. Y el arma homicida fue un revólver de calibre 38 o 357. Hacíamos todo lo posible. Había mucha presión de la comunidad. La gente quería un arresto. Para la gente era un misterio quién podía ser culpable de algo así. Una semana después del asesinato de Rhonda Smith, los investigadores se esfuerzan por entender el caso. Solo sabíamos que Rhonda estaba muerta y que alguien la había matado, pero no podíamos imaginar por qué. Buscábamos a alguien que la odiara, alguien que habría querido matarla, que habría querido dañarla, pero no encontramos a nadie. En el Laboratorio de Criminalística Estatal, los expertos forenses examinan en detalle la computadora de la oficina de la iglesia. Si alguien había abierto un documento de texto o si había usado alguna aplicación, estaría en el disco rígido.
El disco rígido demuestra que Rhonda usó la computadora la mañana en que la mataron. La actividad del usuario comenzó a las 9:30 horas. Y los sitios web visitados eran de citas, uno de correo electrónico, uno del pronóstico del tiempo y una búsqueda de boletos de cine. Noté que todas las actividades de usuario finalizaron a las 10:48 horas. Luego ya no hubo actividad en la computadora. De modo que era muy probable que Rhonda recibiera los disparos y que por ese motivo la actividad cesara. Las entrevistas a los padres de Rhonda no indican nada extraño sobre los días previos a su muerte. Estaba feliz. Retiraría algo de dinero para gastarlo en algo que quisiera. Hablé la noche anterior al asesinato, el martes a la noche, y ella estaba muy bien. Hicimos planes para salir el fin de semana y estuvimos conversando. Los detectives investigan los antecedentes de las únicas dos personas que sabían que Rhonda estaba en la iglesia: la presidenta del consejo y el pastor. Ambos tienen coartadas sólidas. Fue muy frustrante no obtener ninguna pista en el caso. Hicimos muchas entrevistas y no obtuvimos ningún dato útil. En ese momento habíamos llegado a una especie de callejón sin salida. Ni yo, ni los investigadores pudimos pensar que nos encontrábamos ante un homicidio al azar. Este parecía ser un crimen premeditado. Los detectives desvían la atención de la vida personal de Rhonda a su vida en la iglesia. Decidimos entrevistar al pastor y hablar sobre los empleados anteriores de la iglesia y ver si alguien tenía problemas. Pensé quién de la comunidad habría querido ver a Rhonda muerta. No se me ocurrió ni remotamente que el culpable pudiera ser de nuestra congregación. Le preguntamos al pastor Shreves si había alguien que le pareciera extraño o cualquier dato que pudiera sernos útil. Incluso un detalle menor podía ser importante. El pastor Shreves, fiel a su profesión, no era alguien que contara chismes ni inventara historias. Pero sí nos mencionó que había alguien en la iglesia que era un poco diferente al resto. El pastor menciona a una mujer mayor de la congregación. Había estado llamándolo repetidas veces y enviándole cartas. Parecía que del mismo modo en que el resto se levantaba a la mañana, se vestía, desayunaba y seguía con sus actividades diarias, esta mujer llamaba al pastor Shreves y dejaba mensajes largos e intrincados. Good morning, it's 11:30, and we all had a cheerful morning. The Lord's Spirit's everywhere today. It's a lovely day, and I hope you've had a wonderful one too. La mayoría de las llamadas y las cartas eran inocentes. Llamaba y decía, que tenga un buen día, señor, que le vaya muy bien. So, Dee, I'm not going around and about and things are going swell. I'll let you know. Hope everything's well with you all. So have a nice afternoon. Have a great one. Bye. No eran de estilo sexual, solo hubo una llamada que recuerdo en la que decía que le interesaba tener más intimidad. Dijo, no puede negar lo que pasa entre nosotros. La obsesionada feligresa también lleva comida a la casa del pastor. En un punto llegó a llevar comida a casa. La puerta trasera no tenía llave, es una pequeña localidad rural. Puso la comida en el refrigerador y lo hizo en más de una ocasión. El pastor responde cerrando la puerta con llave y la feligresa comienza a dejar comida en la entrada. Empecé a dejar la comida donde ella la dejaba hasta que se pudriera. Eso la enojó de verdad. El pastor identifica a la mujer como Mary Jane Fonder, de 65 años, miembro de la iglesia desde hace mucho tiempo. Mary Jane amaba a la iglesia y también a la congregación. Cantaba en el coro y ayudaba con la comunión. Otros feligreses afirman que Mary Jane es un poco extraña, pero inofensiva. Ella era diferente, muy inteligente, muy talentosa
muy excéntrica. Te hacía dudar. Uno piensa, ¿acaso ella está loca o es solo excéntrica? Los investigadores averiguan los antecedentes de Mary Jane Fonda y descubren algo sorprendente. Según los registros fuera de Harrisburg, Mary Jane Fonda había comprado un revólver Rossi de calibre 38 en 1994. Es posible que el arma de Mary Jane coincida con el arma utilizada en el homicidio de Rhonda Smith. Pensamos, bien, Mary Jane Fonda está obsesionada con el pastor y tiene un arma. Necesitábamos tener una charla con Mary Jane Fonda para ver si ella aún tenía el arma. La entrevista proporciona datos sorprendentes y la policía va tras el arma desaparecida y el motivo del crimen. A partir de una conversación con el pastor, los detectives regresan a la iglesia luterana de la Trinidad y entrevistan a la feligresa de 65 años, Mary Jane Fonda. Lo primero que notamos fue que a Mary Jane le gustaba hablar. Hablaba y seguía hablando. De inmediato, Mary Jane nos dijo que había algo que debía decirnos que no se lo había dicho nunca a nadie. Dijo que 2 días antes del asesinato de Rhonda, llamó a la iglesia y Rhonda contestó el teléfono. Dijo que le sorprendió que ella atendiera el teléfono. La declaración es impactante. Ahora sabíamos que Mary Jane Fonda sabía que Rhonda Smith estaba en la iglesia el miércoles y sabíamos que tenía un revólver de calibre 38. Así que necesitábamos respuestas. Los detectives le preguntan a Mary Jane sobre su revólver. Ella dice que ya no lo tiene. Simplemente decidió deshacerse del arma, así que la arrojó en el lago Nockamixon. Le preguntamos cómo se llevaba con Rhonda y respondió que bien. Dijo que había notado que Rhonda estaba haciéndose amigos en la iglesia y que le habían brindado algo de ayuda económica. Mary Jane dice que el día del asesinato estaba arreglándose el cabello. Ella dijo que ese día estuvo en su casa hasta cerca de las 11 de la mañana y que luego fue a la peluquería donde le arreglaron el cabello. La policía confirma la cita. Los clientes firman y anotan a la hora que entran. Obtuvimos una copia de eso y descubrimos que Mary Jane Fonda había llegado al Holiday Hair Salon a las 11:22. Los detectives también hablan con la estilista, quien recuerda claramente a Mary Jane. El motivo por el cual la recordaba es que Mary Jane Fonda siempre usaba una peluca. Ese día, ella llegó y se quitó la peluca, la hizo lavar y también pidió que le arreglaran el cabello. Afortunadamente, Mary Jane dejó su peluca en el salón. Me puse muy contento con esa prueba, porque si ella era la culpable, habría residuos de disparos en la peluca. Envían la peluca al laboratorio. Los detectives realizan el trayecto desde la casa de Mary Jane hasta la iglesia y hasta el salón de belleza. Quieren saber cuánto tiempo lleva. El trayecto desde la casa de Mary Jane hasta la iglesia es de unos 5 minutos. Y el de la iglesia hasta el Holiday Hair Salon es de otros 15 minutos. Así que, si Mary Jane Fonda salió de su casa a las 11 menos 10 rumbo a la iglesia, llegaría a las 11 menos 5. Habría tenido tiempo de dispararle a Rhonda Smith, subirse al auto, conducir hasta el salón de belleza y registrarse a las 11:22. Con los investigadores tras sus huellas, Mary Jane de pronto se vuelve amiga de los padres de Rhonda. Cada vez que ellos iban a la iglesia para algún evento, Mary Jane Fonda se sentaba en su mesa. Se acercó a mí y me dijo: Señor Smith, qué pena lo que le sucedió a Rhonda. Tomó mi mano, la puso en su pecho y comenzó a llorar. Y yo le dije: sí, yo también siento mucho todo lo que pasó. Si analizábamos la mente de Mary Jane Fonda,
resultaba evidente por qué se comportaba así. Para demostrar que no podía ser culpable. Porque después de todo, ella era amiga de los padres de Rhonda Smith. Justo cuando la investigación se vuelve interesante, las pruebas de residuos de disparos arrojan resultados negativos. Los investigadores se sienten frustrados. Fue algo muy desalentador. Fue solo un contratiempo, pero eso no me hizo desistir de la idea de que ella era la culpable. Mary Jane Fonda continúa siendo la principal sospechosa. Lo que los detectives necesitan son pruebas. No teníamos demasiado. Teníamos un arma a nombre de Mary Jane Fonda que encajaba en la lista que dio el experto en balística como posible arma homicida. Y teníamos a Mary Jane Fonda, que era alguien muy particular. Los investigadores deciden ejercer presión. Vuelven a entrevistar a Mary Jane Fonda, esta vez en la estación de policía. Desde que Mary Jane llegó y atravesó la puerta de entrada, no paró de hablar de Rhonda Smith, de las malas vibraciones que recibía y de su frustración con Rhonda Smith y la mala relación que tenía con la iglesia. A Mary Jane le molesta que Rhonda haya recibido ayuda de la iglesia. Estaba celosa de la relación de Rhonda Smith con el pastor, aun cuando el pastor solo trataba de ayudarla por su enfermedad. Mary Jane Fonda pensó que tal vez tenían una relación. ¿Por qué todos ayudaban a Rhonda Smith? Mary Jane Fonda hacía 14 años que luchaba por salir adelante y nunca nadie de la iglesia le ofreció ayuda. Los detectives presionan un poco más a Mary Jane. Ella no podía creer que había dejado la peluca en el salón y ahora la tenía la policía. En ese momento se dio cuenta de que sospechábamos de ella. Se volvió mucho más fría y levantó la guardia. Ahora los investigadores ven un lado más oscuro de Mary Jane. So yeah, we have your wig, but we're not going to be able to give it back to you just yet. Okay, you want to hold it? Yes, and it's amazing what they can do these days with science and with gunpowder residue. Sure, there's something I put it in my wig because I don't have a gun, but I didn't do anything. Are you sure? Positively not. Positively not. En ese momento, el lado oscuro de Mary Jane salió a la luz. No se puso de pie, simplemente se encorvó y dijo que no tenía nada que ver. Es increíble la forma en que lo dijo. Todo el tiempo había estado hablando y hablando, y cuando los detectives la confrontaron, los miró directo a los ojos con una mirada malévola y dijo, de una forma atemorizante, que ella no había sido. La entrevista dura casi 4 horas. Mary Jane insiste en que no tuvo nada que ver con el asesinato de Rhonda Smith. Estábamos convencidos de que Mary Jane había cometido el crimen. Solo necesitábamos encontrar el arma. Yo no creía que la hubiera arrojado al lago Nockamixon en 1994. Sabíamos que sería muy difícil arrestar a Mary Jane Fonda si no encontrábamos el arma y podía estar en cualquier lado. 2 meses luego del asesinato de Rhonda Smith, la feligresa de 65 años Mary Jane Fonda es la principal sospechosa. La policía obtiene una orden para revisar su auto. El motivo es que creíamos que el arma había estado en el auto después de los disparos. Y tal vez había pólvora en la alfombra o en la puerta lateral del vehículo. A Mary Jane Fonda no le agradó demasiado.
Trajimos al vehículo a la estación de policía aquí en Dublín y los expertos forenses recogieron muestras del interior del vehículo que finalmente fueron enviadas al laboratorio para un análisis. En la iglesia luterana de la Trinidad, los adeptos comienzan a notar un comportamiento extraño en Mary Jane. Mary Jane trataba de hacer muchas cosas, solo para estar en la iglesia. Incluso venía a 2 servicios en un día. Sinceramente, cuando supe hacia dónde iba la investigación, comencé a estar mucho más nervioso durante el servicio cuando ella estaba en la iglesia el domingo y se inclinaba, se movía o algo así. Me detenía porque tenía miedo de que ella tuviera un arma y quisiera matarme a mí. A solo 3 días de que la policía secuestrara el auto de Mary Jane, alguien realiza un hallazgo muy importante. Un sábado a la tarde, un padre con su hijo estaban pescando en el lago Nockamixon y el niño vio algo en la orilla del lago. El hijo encontró el arma en la orilla. El padre la retiró del agua y la guardó. Todavía estaba cargada. El padre llevó el arma a su casa y llamó a la policía estatal en Dublín. La policía regresó al lago con el hombre y, luego de revisar la zona, encontraron los cartuchos usados y también la caja de balas en el agua. Una vez que tuvimos el arma, verificamos el número de serie y descubrimos que el número era el mismo que el arma registrada a nombre de Mary Jane Fonda. Eso fue lo que resolvió el caso. El arma de Mary Jane no parece haber estado en el lago desde 1994. Creo que el allanamiento a su auto fue una señal para ella de que no nos rendiríamos. En ese momento, ella entró en pánico. Supimos que le pidió el auto a su hermano. Tal vez tomó el arma, la caja de municiones y condujo hasta el lago donde dijo que había arrojado el arma anteriormente, para así tener una historia consistente. Se detuvo y arrojó todo por la ventana. Los investigadores realizan pruebas de balística para comparar el arma con las balas del asesinato de Rhonda Smith. Todos estábamos muy ansiosos. Se demostró la concordancia de ambas cápsulas de cobre con el arma en cuestión. El arma homicida era esa. El 1 de abril, a 5 semanas del crimen, la policía arresta a Mary Jane Fonda. No puedo creer que alguien de esa edad decidiera matar a alguien sin ningún motivo. Porque así fue, no lo tuvo. Me sentí aliviado. Cuando la arrestaron, podía volver a sentirme seguro y más tranquilo en mi casa por las noches y sentí alivio por la congregación. Muchas personas que veían a Mary Jane pensaban cómo podía ser posible. Esa mujer podía ser su abuela. Luego del arresto, los análisis de residuos de pólvora en el auto de Mary Jane resultan positivos. Era importante porque Mary Jane Fonda dijo que había desechado el arma y que no había tenido ni disparado ningún arma desde entonces. Y eso no es lo único que el hermano de Mary Jane le dice a la policía. Ella le compró su auto después de que la policía se llevara el de ella. En su libro anotó el kilometraje de cuando Mary Jane tomó prestado su auto y el kilometraje de cuando lo devolvió. Ciertamente era el kilometraje que hay desde su casa hasta el lago. 9 meses después del asesinato de Rhonda Smith, Mary Jane Fonda va a juicio. Fue un gran evento mediático. Lo extraordinario de esto fue la reacción de Mary Jane ante los medios. En cuanto se encendía la cámara, ella también se encendía. Y no dudaba en hablar frente a cualquier micrófono que tuviera enfrente. Say hello to my congregation, that I miss them all. I'm praying for everybody. La fiscalía cree que Mary Jane mató a Rhonda por celos.
El caso era sobre Mary Jane Fonda, quien eliminó a Rhonda Smith de la iglesia, de la vida del pastor y de todos los demás miembros de la congregación. Ella imaginaba que el pastor y Rhonda tenían algo, algún tipo de relación, y ella no la quería con él. Mary Jane eliminó a su rival en cuanto vio la oportunidad de hacerlo. Mary Jane Fonda condujo hasta la iglesia, entró y le disparó a Rhonda 2 veces en la cabeza. Era una fría homicida de primer grado. Tuvo la frialdad de dejar a la mujer en el suelo, aún con vida, salir de la oficina y cerrar la puerta, como si la víctima fuera una basura. Y luego se fue a arreglar el cabello sin pensarlo un solo segundo. La defensa alega que no es Mary Jane la asesina, sino que su hermano la mató. Alegaba que Ed Fonda, de 70 años, la había incriminado, que él era el asesino y no Mary Jane. Él quería que se fuera de la casa y esa era la única manera de lograrlo. A 9 días de comenzado el juicio, el jurado da su veredicto. Culpable. Nadie se alegró. Sabes, todos lloramos. Era una situación muy triste. Nadie sale ganando. Mary Jane en la cárcel y Rhonda en la tumba. Estábamos destrozados. Todos perdimos. Mary Jane recibe la pena de cadena perpetua. And forgive whoever did it because that wasn't me. I did not touch that near that lady. No puedo perdonarla. Sé que Dios quiere que perdonemos. Quizá lo haga el día de mi muerte. Pero ahora no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Extraño a mi tía. Siempre me levantaré por la mañana y querré llamarla porque solía hacerlo todos los días. Y que la hayan matado por algo que ni siquiera ocurría entre ella y el pastor no está bien. Me gustó lo que el hermano le dijo. Asesina a sangre fría. Se lo dijo directo a la cara donde ella estaba sentada. Asesina a sangre fría. Eso es lo que era ella. Mary Jane Fonda apeló por su condena por homicidio en primer grado. Desde julio de 2009, sus apelaciones no han sido escuchadas. Un año después del asesinato, la oficina de la iglesia vuelve a estar abierta y ha sido dedicada a Rhonda Smith. Tuvimos un culto especial y eso fue bueno. Sentí que reclamábamos esa parte de nuestra iglesia. Ya es algo normal para nosotros. Esta historia habita en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres de esta comunidad. Es nuestra historia y es una parte muy importante para nosotros. La llevaremos con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Así será para mí. Doblado al español en Civisa Media.